Empezamos hasta con media hora de retraso justamente para que lean cosas. ¿Alguien ha leído? Creo que voy a introducir preguntas teóricas en nuestro examen. ¿Se ve la diapositiva? Sí, ingeniero. Ok, el enfoque sistémico o pensamiento sistémico, eso va a depender del libro que vean, el autor que vean, normalmente se considera una disciplina para ver totalidades, el todo. La idea es que se empieza a ver interrelaciones en lugar de consecuencias causa-efecto. Y también se ven patrones de cambio en lugar de instantáneas. Si hacemos una retrospectiva, por ejemplo, a cuando ustedes tenían un año, habían nacido y tenían menos de un año, seguramente algunos tienen fotografías y algunos deben tener videos. Los que tienen fotografías pueden darse cuenta del entorno, del contexto del momento. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Si veían voces, si escuchaban la voz de su mamá, de su papá, con una fotografía. Vamos, necesito participación, despierten. No, ingeniero. ¿Qué es lo que se puede percibir con la fotografía? ¿O qué es lo que perciben? Me imagino que todos tienen una fotografía de esa edad. Todo lo que se puede observar en la fotografía. Se puede entender el contexto, el momento. O sea, Inge, en la mayoría de las fotografías antiguas, que, bueno, al menos que yo tengo, podría ser de cumpleaños, puedes entender el contexto en el que se tomó la fotografía. Gente comiendo o en un paseo, puedes entender qué estaban tratando de hacer, imaginarte hacer, más o menos. Y bueno, si les relatan sus papás encima, pueden tener una idea de un contexto mayor. ¿Qué sucede si tienen el video de ese momento? Yo creo, Inge, que podríamos recordar muchas cosas que tal vez no recordábamos y al recordar esos momentos nos puede llevar a recordar otros también. Sí, o sea, es interesante ver los patrones de cambio, es decir, cómo se va cambiando, comportando las cosas. Una instantánea es una fotografía, un patrón de cambio es como un video, porque pueden ver movimiento, percibir, de escuchar, o sea, es diferente, es mucho más rico, si quieren. La idea del enfoque sistémico tiene que ver con tratar de ver esos patrones de cambio y no instantáneas. Ahora, ¿a qué nos referimos? Consecuencias lineales o causales frente a interrelaciones. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué es lo que percibimos? ¿O qué es lo que entendemos directamente? ¿Cuál es nuestro primer modelo mental? Está lloviendo. ¿Con qué asocian? Humedad, frío. ¿Ok? Eso es una relación causal. La lluvia causa humedad, la lluvia causa frío. La idea del enfoque sistémico es buscar interrelaciones. ¿Cómo podríamos buscar interrelaciones cuando llueve entre las variables que conllevan la lluvia? Disculpe, Inge, ¿podría volver a explicar esa parte? Yo no lo entendí muy bien. ¿Cuál parte? ¿La última? Sí, cuando estaba hablando acerca de la lluvia y la pregunta que hizo. Ok, bueno, por si acaso hay personas todavía que siguen solicitando unirse a la llamada y no tienen dominio UMS, ya saben. La idea es que todos tengan dominio UMS. Ya esta semana se va a cerrar las mesas de examen, se va a abrir el sistema para que se puedan inscribir otra vez y luego se va a migrar
las listas. Una vez que se migren esas listas, yo empiezo a depurar en el Classroom. No se olviden de eso. Si sus compañeros todavía los conocen y no están con cuentas institucionales, díganles que eso va a ocurrir. Ok, estábamos hablando de que el enfoque sistémico tiene que ver, por un lado, con patrones de cambio en lugar de instantáneos. Creo que se ha entendido bien haciendo la analogía de fotos versus videos. Pero también tiene que ver las interrelaciones en lugar de causalidades. Una causalidad, una relación causa-efecto, es que si llueve, la podemos relacionar con el frío o con la humedad, como diría su compañero. Pero ¿cómo podríamos buscar una interrelación en función de la lluvia? Interrelación de variables. ¿Qué significa una interrelación? Cuando hablamos de una relación lineal causa-efecto, A causa B, y ahí se muere. Pero si buscamos una interrelación, podríamos ver que A causa B, pero B también tiene un efecto sobre A, o B influencia en C y C influencia en A. Si estamos buscando interrelaciones, ¿qué ejemplo podríamos dar en el caso de la lluvia de una interrelación de variables? No sé si sería lo que usted pide, Inge, pero cuando llueve, una interrelación podría ser con los lagos o pequeños charcos que llegado el momento se van a evaporar, van a volver arriba, va a condensar y va a continuar con un ciclo. Pero yo lo vería eso como una interrelación entre la lluvia y acá lo que se estanca el agua. Exactamente, esa es una interrelación que tiene que ver con la lluvia. Es el agua que de alguna manera va a nutrir plantas, vegetaciones, va a generar mayores caudales en las aguas estancadas, ríos o lagos, y si después sale el sol se van a evaporar, esa evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. Va a producir todo un ciclo. Entonces hay interrelación de variables. No se puede considerar con solamente una relación lineal. Esa es la diferencia. El enfoque sistémico trata de buscar interrelaciones y patrones de cambio. O sea, son dos elementos. Interrelaciones, patrones de cambio. ¿Eso está claro? Ahora, hubiese sido más rico si pudiésemos hablar del documento de Akov, porque en el documento de Akov hay muchos ejemplos que tienen que ver con lo que estamos viendo en este momento, pero lamentablemente creo que muy pocos han leído o nadie ha leído, o nadie recuerda nada. El enfoque sistémico se concentra en dos conceptos fundamentales, la sinergia y la homeostasis. ¿Qué es la sinergia? ¿Lo global? Ok, denme un ejemplo de algo sinérgico. En nuestra moneda, perdón, adelante. Los componentes de un auto, Inge. Ya, los componentes del auto que interrelacionados hacen que el vehículo brinde una función de transporte. Los componentes nuestros, de nuestro cuerpo, que hacen que interrelacionados nos den vida. Los elementos de una computadora que interrelacionados más la energía eléctrica permiten que haya computación. Eso es sinergia. En nuestra moneda existe un lema. ¿Cuál es el lema? ¿O nunca ha visto a nadie en una moneda? La unión es la fuerza, Inge. Ok, la unión es la fuerza. ¿Este elemento será sinérgico? ¿Qué opinan? Sinergia es una interrelación de las partes, pero que esa interrelación produce algo interesante, que no se produce por ninguna de sus partes sueltas, sino la interrelación logra eso. El todo es más que la suma de las partes. Eso es sinergia.
Entonces, el lema, la unión es la fuerza, ¿será sinergia? Si nos serviría, no solamente por algo que está escrito en una moneda, sino que si nos serviría como país, probablemente sería sinérgico, pero no nos sirve. Es un lema que está ahí y que nadie le da importancia y que no nos representa. Pero hay un lema que está en la moneda de Chile. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Por la razón o por la fuerza? Exactamente. ¿Será sinérgico? Me ha llamado la atención hace 2 años, más o menos, cuando estábamos con los problemas del Silala y que ya habíamos perdido la cuestión del juicio que se ha hecho en La Haya por el acceso al mar, un diputado chileno había comentado diciendo que o sea, diplomáticamente ellos nunca habían solucionado sus problemas, sino con guerras. Ahora, no sé si el lema que maneja su moneda sea más sinérgico que el nuestro, o que tenga un efecto mayor que el nuestro. Sin embargo, trato de ejemplificar, puede ser controversial, trato de ejemplificar cuál es el comportamiento del chileno o del boliviano. No quiero estigmatizar, simplemente estoy mostrando un lema que representa una cosa como la unión y la fuerza que puede provocar la unión, y un lema que representa por nosotros como la fuerza. Ellos lo van a conseguir lo que quieren. Pero la unión es la fuerza, no parece ser algo que se vaya a conseguir. Y menos en esta época donde hay división, izquierda, derecha, oposición, imperialismo y no sé qué cosas, ¿verdad? ¿Cuándo se producen elementos sinérgicos? Normalmente durante o después de una guerra. ¿Alguien me puede decir por qué? Usualmente después de las guerras hay destrucción, entonces una división entre todas las partes no ayudaría a reconstruir un país, entonces se necesita claramente que todos como formen un sistema para reconstruir. Tal vez por esa parte habría sinergia. Ok. Es interesante porque fíjense que Alemania ha intervenido en las 2 guerras mundiales, las ha perdido, ha quedado destruida, bueno, 2 de sus islas han quedado en ceniza, mucho efecto secundario. Sin embargo, es una potencia. Nosotros hemos participado en guerras y creo que hemos perdido muy pocas, según la historia, aunque sí hemos perdido territorio. Recuerdo que era pequeño y me había llamado la atención la guerra de las Malvinas, Argentina versus Gran Bretaña. No sé si Inglaterra o Gran Bretaña, pero resulta que al pasar por la televisión un día de esos me llama la atención que estaban pasando una noticia argentina y había una fila enorme de señoras mayores que estaban donando sus joyas para que se compren o se hagan armas y se pueda salvar vidas o poder, no sé, ganar la guerra. Es como un país, un pueblo se estaba uniendo en torno a un objetivo. Bueno, malo, no importa. Entonces, durante una guerra, normalmente si el país se siente afectado, no es porque un gobernante quiere entrar en guerra ya, sino si el país se siente afectado, hay una sinergia y todos luchan a su manera para apoyar esa reivindicación. Y también ocurre lo mismo cuando finaliza la guerra. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de sinergia? No me gusta hablar de política, así que no voy a hablar de la salida de Evo, pero sí puedo hablar de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya está muy
muy lejos en la historia y bueno, ha habido ahí una sinergia. ¿Alguien sabe históricamente cómo se ha producido la salida de Sánchez de Lozada? Golpe de Estado, Inge. No, Ha no empezado seguro. con la privatización y lo que es la guerra del agua. Con eso empezó. Sí, no, o sea, son elementos un poco anteriores, pero el momento que ha sucedido la salida de Sánchez de Lozada ha sido algo que no se esperaba, ha sido algo que se ha producido, no sé si por el azar, pero luego se ha producido un elemento sinérgico. En La Paz siempre hay pedidos de gente, siempre hay paros, siempre hay bloqueos, siempre. Es una ciudad, por ser la sede de gobierno, que tiene que estar sujeta a ese tipo de cosas. Sánchez de Lozada había interpuesto un decreto que era un impuesto al salario y que mucha gente estaba en desacuerdo. Entonces empiezan a surgir marchas no conjuncionadas. Había marchas de los maestros por un lado, la COP por el otro lado, todos estaban pidiendo algo. Y los maestros habían declarado una huelga de brazos caídos y estaban haciendo sus marchas por todo lado. Resulta que coincidentemente, bueno, imagínense que se ha originado por un impuesto al salario. El gobierno de Morales también ha puesto un impuesto al salario. Nadie se ha quejado. Y actualmente todos pagamos un impuesto al salario, que tiene que ver con el 0.5 del sueldo, creo, no me acuerdo, que es algo solidario, le han llamado. Ya, bueno, por eso, independientemente de esto, resulta que había marchas y protestas de distintos frentes. Resulta que la policía, las clases, la tropa, no los oficiales, también se amotinan y piden una reivindicación salarial, quieren un aumento de sueldo. Entonces, cerca de la Plaza Murillo, que está la Casa de Gobierno, a una cuadra está, creo, la UTOP. Y ahí se amotinan los policías. ¿Qué significa? Que dejan de resguardar la Plaza Murillo, kilómetro cero y un montón de cosas que denominan a la Plaza Murillo porque está la Casa de Gobierno. Dejan de resguardarla. Y bueno, todo el mundo que quería pasaba por la plaza y hacía su manifestación, gritaban y lo que sea. La policía estaba amotinada. Resulta que estudiantes del Colegio Ayacucho, que están cerca de la plaza, se reúnen y deciden protestar para que sus maestros vuelvan a pasar clases. Algo totalmente trivial y separado de lo que los demás estaban pidiendo. No había sinergia, nada de sinergia ahí. Cada uno está haciendo lo que necesita. Los estudiantes pasan por la Plaza Murillo y empiezan a protestar pidiendo que sus maestros vuelvan. Y bueno, no faltan, son chicos todavía con otro tipo de ímpetu y otro tipo de ideas, y empiezan a apedrear la Casa de Gobierno. Entonces, la seguridad de la Casa de Gobierno, que es militar, no podía llamar a la policía. Entonces llama a la policía militar. La policía militar son bachilleres o chicos que están en el cuartel, 17 a 18 años. No tienen ni la menor experiencia ni madurez y les dan un arma con gases. Entonces, a diestra y siniestra se empieza a gasificar a los estudiantes del Colegio Ayacucho. Pero los gases van en todas las direcciones, obviamente. Y como a una cuadra estaba la UTOP, llegan los gases. ¿Qué piensa la policía amotinada? ¿Alguien me puede decir? ¿Que les están atacando? Que les están viniendo a sacar. La policía tiene una rencilla muy grande con el ejército a nivel Bolivia. Y eso, o sea, no sé si es por eso, porque la policía ha nacido del ejército. Por eso se tiene también hasta el color verde distintivo. Pero bueno, tienen unas diferencias grandes. No sé cuál es la razón. Tengo varios amigos policías y amigos militares y creo que jamás me han podido explicar la diferencia que tienen entre ellos. Se odian en realidad. Creo que es hereditario ya eso. Resulta que a la policía le llegan los gases y ellos entienden que los militares los están viniendo a sacar. ¿Qué hacen entonces los policías? Se defienden.
se defienden, empiezan a botar también gases. Y ellos también tienen un montón de gases. Así que primero se empiezan a repartir gases. Ya los chicos de colegio de Ayacucho habían desaparecido. Ahora eran militares, soldaditos de poca edad, sin madurez ni experiencia, lanzando gases contra policías ya mayores, ¿no? Que tienen más experiencia y están siempre hasta capacitados antimotines. Sin embargo, los gases van y vienen. Resulta que, no sé de qué lado, algún oficial empieza a disparar, ya no gases, armas de fuego. Y en los bandos empieza a caer gente. Y no era al azar, parecía más francotiradores. Y entonces, en vez de gases, se empiezan a utilizar armas de fuego. Enfermeras que estaban yendo a salvar heridos caen también en los techos porque estaban queriendo rescatar gente y no pensaban que iban a dispararles. Y empiezan a caer en ambos bandos. Se hace algo incontrolable, porque nadie entendía qué había sucedido, de dónde se había originado, pero al final terminan matándose entre policías y militares. Esto causa que toda esa gente que estaba en La Paz, en primer lugar, por todo lado pidiendo sus propias reivindicaciones, y en el país se levanten y empiece a generar una sinergia, ya no pidiendo que la policía deje de amotinarse, o que el ejército deje de salir, o que los maestros vuelvan a su trabajo, o que se aumente el salario, o que se quite el decreto. Ya no. ¿Qué es lo que piden todos? La salida del presidente, porque no ha sabido solucionar un problema antes de hacerse grande. Han quemado la vicepresidencia, han hecho N cosas. La gente, la turba, si quieren, con o sin motivo algunos. En La Paz ha sido un movimiento muy fuerte. Esa noche Sánchez de Lozada ha renunciado y se ha ido. Entonces, fíjense cómo inicialmente no había sinergia. Estaban como islas, todos buscando su propio objetivo. Pero luego que ha surgido algo tan fuerte como esa muerte entre policías civiles y militares, se ha originado un movimiento sinérgico y todos se han olvidado de sus reivindicaciones propias. Y lo que querían era que el presidente, que no ha sido capaz de solucionar los problemas, se vaya. Y bueno, eso ha desencadenado un montón de cosas que ustedes ya deben conocer. De cualquier manera, ahí se ha producido un elemento sinérgico en nuestro país. Y en muchos otros momentos, pero ahí se ha producido uno que yo recuerdo. Y si se dan cuenta, no ha sido premeditado. ¿Ok? ¿Se entiende lo que es sinergia? Es muy difícil de lograr, pero cuando se conforma un elemento sinérgico es muy importante, porque todos trabajan en la misma dirección, todos trabajan para empujar el carro en la misma dirección. Es muy diferente que simplemente colocar la unión es la fuerza, no funciona. ¿Está claro? El segundo elemento es la homeostasis. Nosotros somos un organismo homeostático. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere mantenerse saludable todo el tiempo y si nos enfermamos, pues trata de alguna manera llegar al estado de saludable. Ok. Eso se llama resistencia al cambio. La homeostasis es la resistencia al cambio. Lo vamos a ver en temas siguientes en un arquetipo, en un modelo, y vamos a ejemplificar un montón. Pero mientras tanto, ¿alguien me puede dar otro ejemplo de homeostasis? Bueno, es como mi compañero decía del cuerpo, igual creo que tengo un ejemplo, dije, cuando yo leí una vez, bueno, no leí, se veía de muchas formas, cuando hace sol, mucho calor, nuestro cuerpo tiende a subir de temperatura y tiene un método de regulación que sería la sudoración, que trata de controlar la temperatura interna de nuestro cuerpo y no calentarnos de más. Creo que esa sería una reacción al cambio de temperatura. Ok, está bien. Es otro ejemplo de nuestro mismo cuerpo.
Una puede ser defenderse de las enfermedades o de las infecciones a través de un sistema de inmunidad o nuestros glóbulos blancos, y el otro puede ser defendernos del calor. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de homeostasis? ¿Me idea? Hubiesen tenido muchas herramientas si hubiesen leído el texto. No este texto, el de Akoff. Vamos a hablar de otros dos elementos importantes y que ya les había mencionado cuando les he dicho, cuando un niño quiere saber cómo funciona su carrito, la tracción y que le permite el movimiento a través de sus ruedas y sus ejes, ¿qué es lo que hace? Desarmar el carrito. Pero lamentablemente el niño tiene muy poca edad y entendimiento como para poder volver a armarlo y comprender cómo funciona. Desarmar por curiosidad y tratar de hallar el elemento atómico es reduccionismo. Pero les había dicho que el reduccionismo era una forma de tratar los problemas antes de que exista la teoría general de sistemas. Con el enfoque sistémico tenemos dos elementos que se llaman análisis y síntesis y que son complementarios. Como dice el texto, son como dos caras de la moneda. Obviamente se pueden considerar separadamente. ¿No? Se podrían considerar separadamente, pero son complementarios. El análisis permite mirar dentro de las cosas y la síntesis contempla desde el exterior. El análisis se aboca sobre la estructura, empieza a identificar cómo trabajan las cosas. La síntesis se concentra en la función, revela por qué operan las cosas o cómo lo hacen. El análisis produce conocimiento y la síntesis genera comprensión. El primero nos permite describir, el segundo nos permite explicar. En el caso del niño, cuando desarma el carrito, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Análisis o síntesis? Análisis. Y si lo volviese a armar, tendría entendimiento, comprensión, haría síntesis. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede entender el análisis y la síntesis con 3 pasos. Estos elementos también estaban ejemplificados en el libro o en el texto de Akoff. El primero, identificar un todo que contenga un sistema del cual el objeto que se ha de explicar es una parte. Por ejemplo, un automóvil y el motor. Explicar la conducta o las propiedades del todo. ¿Cuáles son las propiedades de un automóvil? Transporte, desplazamiento. ¿Cuál es la conducta o la propiedad del objeto que ha de ser explicado en términos de las funciones dentro del todo? ¿Qué propiedades tiene el motor que coadyuvan a la propiedad de desplazamiento o transporte del vehículo? ¿Qué hace el motor? Genera impulso. Ok. Va combustionando de alguna forma el combustible y esta combustión genera un tipo de energía que al empujar ciertos ejes de levas, etcétera, etcétera, mecanismos, va a provocar que las ruedas se puedan mover. Si ese motor lo sacamos fuera y de alguna manera lo encendemos, tal vez por vibración se mueva, pero no va a tener ningún efecto como lo tenía dentro del vehículo. Entonces estamos haciendo análisis síntesis con estos 3 pasos. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? El cuerpo humano, por ejemplo. Inciso A. ¿Qué parte queremos explicar dentro del cuerpo humano? El corazón puede ser, Inge. Ok, el corazón. Tenemos el cuerpo humano y el corazón. Inciso A. Inciso B. ¿Cuál es la propiedad o conducta del cuerpo humano? Propiedad esencial. Vivir. Más fuerte. Vida. Ok, la vida es la propiedad más fuerte. Inciso C. ¿Cuál es la propiedad del corazón que coadyuve a que se genere vida? Bombear la sangre hacia el cuerpo.
llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo, lo que produce vida, lo que coadyuva en la producción de vida. ¿Ok? Hemos hecho análisis y síntesis sobre una parte de un todo, pero está bien, es una forma de hacerlo. Otro ejemplo. Vamos a empezar a forzar. Si no dan ejemplos, tienen 10 ejercicios para su casa, como práctica. Empecemos a reducir. Así que empezamos con 10. Un procesador de una computadora. Ok, la computadora es el todo y el procesador es la parte. Inciso B. En el B, ¿a qué se refiere? Explicar la conducta de lo que ha elegido, en este caso el procesador, ¿verdad? Claro, de la parte, del todo, de la El todo. computadora en este caso. Hacer funcionar la computadora, o sea, ¿Cuál es la propiedad esencial de una computadora? Procesar información, Inge. Ya podríamos decir procesador de información, ok. Eso es inciso B. ¿Cuál sería el inciso C? Podría ser la fuente de poder, la memoria RAM. No. Hemos puesto en inciso A la computadora y una parte es el procesador. El inciso B, la propiedad del todo, han dicho procesar información. Ahora, el inciso C tiene que ser cuál es la propiedad o función del procesador como parte coadyuvante de procesar información de la computadora. La velocidad de procesamiento de datos. La función principal de un procesador, ¿cuál es? ¿Es generar velocidad? No, Sería procesar la información. Procesar la información sería. Más fuerte. Procesar la información. Bueno, estaría en contraproducente, ¿no? Porque si la computadora procesa información y el procesador procesa información, ¿para qué tenemos computadora? Necesitamos simplemente el procesador. Entonces hay algo que está mal. Seguimos con 10, otro ejemplo. ¿Podría ser realizar cálculos binarios? ¿De quién estás hablando? ¿De la computadora o del procesador? Vamos, no saben cuál es la función de una computadora o de un procesador. Otro ejemplo. Seguimos con 10. Como inciso A puede ser una impresora y un cartucho de tinta. Ok, tenemos el todo, la impresora, y el cartucho de tinta es la parte. Inciso B. Y el inciso B, para la impresora, su propiedad o su función es imprimir lo que le mandemos. Ok, es la impresión de información, la impresión de documentos, la función de la impresora. Inciso C. La función del cartucho es segregar tinta con tal de que la impresión esté de acuerdo a lo que le hayamos enviado, al documento que le hayamos enviado. Ya podría ser que va a generar o va a inyectar, porque, bueno, el cartucho de tinta no va a inyectar. El cartucho de tinta va a ser el contenedor de la tinta que va a ser inyectada, que va a producir la impresión de los documentos. Está coadyuvando. Está bien. Sería como proveer tinta, Inge, proveer tinta Sí, para que se pueda. exactamente. Contener, proveer tinta. Está bien. Siguiente. Otro ejemplo.
La suspensión de una bicicleta. Suspensión. Ok, Con inciso A. entonces tenemos la bicicleta como el todo y tenemos la suspensión como una parte. Inciso B. El inciso B, la propiedad de una bicicleta es de transporte o de recreación para mover personas. Ok, inciso C. La propiedad de la suspensión sería rebotar o alivianar el tipo de terreno que hay, o sea, evitar que el cuerpo reciba todo el golpe. ¿Y cómo Ya. coadyuva eso en la propiedad del todo? En la propiedad del todo dijimos que la bicicleta nos permite ir de un punto A a un punto B, pero en el camino puede haber piedras, vamos a poner piedras. La propiedad de la suspensión sería evitar que, más que todo es para la comodidad de la persona, de que si la piedra, nos golpeamos con una piedra o una zanja, el golpe no vaya directo al cuerpo y la bicicleta puede recibir todo el golpe. Ok, entiendo eso, pero ¿cómo coadyuva a la propiedad del todo? Porque esa es la idea. Si se dan cuenta, la suspensión de una bicicleta está permitiendo alivianar algún tipo de impacto del terreno hacia el cuerpo, pero está coadyuvando a la propiedad del todo. Por ejemplo, una rueda, en el caso de la bicicleta. ¿Qué está haciendo la rueda para coadyuvar a la propiedad del todo? Dar movilidad. O sea, es una rueda que puede rotar sobre su eje y está permitiendo que el vehículo se desplace y que genere su propiedad. Es diferente. Entonces podemos ver aquí que hay partes esenciales y partes no esenciales. La de la suspensión puede dar comodidad, pero no está coadyuvando a la propiedad del todo. ¿Se dan cuenta? Seguimos con 9. Otro ejemplo El podría carburador en ser una motocicleta, Inge. Motocicleta. ¿Y cuál es la parte? Carburador. Ok. Inciso B. Movimiento de la moto. Bueno, deslizamiento. Ok, desplazamiento, transporte. Seguimos lo mismo. Inciso C. Que genera combustión, la mezcla del combustible y el aire para que funcione el motor y se mueva la moto. Ok, está bien. 8. Otro ejemplo de Inge podría ser la universidad, el todo y los estudiantes, el objeto, parte del todo, ¿no? Ok, inciso B. O sea, el inciso B sería el objetivo del todo, o sea, enseñar a los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? El proceso de enseñanza-aprendizaje o directamente la Sí. función principal de la universidad es enseñanza. Ok. Sí. Inciso C. Los estudiantes, el objeto principal sería estudiar y aprender, ¿no? Ok, entonces los estudiantes aprenden como un elemento complementario a la enseñanza que provee la universidad. Ya, se puede dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 7. Un cajero automático podría ser. Parte. ¿Cuál sería la parte que estudiamos? El lector de tarjeta. Ok. Inciso B. Leer la tarjeta para poder dispensar el dinero. Ok. Inciso C. Que, bueno, la tarjeta al introducir el código PIN hace que el lector reconozca y así pueda dispensar el dinero. Ok, la tarjeta, su propiedad esencial es la autenticación. ¿No? Si no te autentica, no te va a proveer dinero. Entonces la tarjeta está autenticando la propiedad de esa cuenta y el cajero está cumpliendo su función de dispensar dinero. Ok, 6. Podría ser una linterna, Inge, y como su parte, una pila. Inciso B.
poder alumbrar en algún lugar, algún lugar oscuro. Inciso C. El inciso C sería sería brindar la corriente para que pueda funcionar la linterna. Ok. 5. Otro ejemplo podría ser un avión y sus alas. Inciso B. El avión puede volar, esa sería su función. Inciso C. Las alas le dan sustentación para que el avión pueda volar. Bueno, provee más un equilibrio aerodinámico, ¿ok? Entonces está coadyuvando al todo. 4. Una familia, ingeniero, como sistema. Parte. Un padre. Ok. Inciso B. La conducta de todos sería ser parte de generar hijos, o bueno, crear hijos que sean una ayuda en la sociedad. Ok. Inciso C. El padre tiene que encargarse de educar, de que tenga una educación con valores, que sepa diferir lo bueno de lo malo. Más o menos por ese punto. Ya, la idea está bien. 4. Un celular y la batería, Inge. Inciso B. El celular no es para poder comunicarnos con otras personas, la función principal. Y la función de la batería sería brindar energía al celular. Ya. Es algo parecido de la linterna en realidad, ¿no? 3. El teclado de una computadora. Ya. ¿Cuál es el todo y cuál es la parte? La computadora, bueno, nos sirve para poder editar algunos documentos o algo, y el teclado nos va a permitir poder procesar esos textos o darle la instrucción a la computadora. Inciso C sería. ¿Cuál sería el inciso B? Poder mostrar en pantalla las instrucciones que manda el teclado. ¿Esa sería la función de la computadora? No, o sea, en realidad el inciso A sería, en este El caso, inciso A está bien, es la computadora y el teclado, eso me has dicho. El inciso En B las sería la propiedades propiedad del todo. En las propiedades del todo es poder mostrar en pantalla las instrucciones que se mandan por teclado. Esa es la función esencial del todo. Bueno, sí, ¿no? Porque Lo que muestra en pantalla solo es un eco. Eso no es la función de la computadora. Vamos, necesitan averiguar cuál es la función de una computadora. ¿Qué pasa con los demás? ¿Dónde están? ¿Se han dormido? ¿Por qué no ayudan? El ejemplo que da su compañero tiene que ser colaborativo. Todos deberían aportar. Hay 23 y solo habla uno. Seguimos con 4. Ingeniero, una ratonera y un resorte. Ok, inciso B. La ratonera reacciona y puede atrapar un ratón al No, contacto. ¿cuál es la función de la ratonera? Ese es el inciso B. Sí, atrapar un ratón. Atrapar ratones, ok. Inciso C. La El función del resorte, resorte. sí, el resorte emplea fuerza por torque y activa un mecanismo. Que permite atrapar ratones. O sea, tiene Sí. que ser coadyuvante a la función del todo. Sí. Okay. 3. Un reproductor de video podría ser Inge y su eje de giro o el motor.
Ok, inciso B. Poder reproducir algún video que se le inserte. Inciso C. El eje de giro o el motorcito permite la lectura del disco. Bueno, va a permitir rotar, si es cinta o si es disco, va a permitir rotar para que se pueda leer adecuadamente y reproducir la película. Ok. Sí, Dos. sí, verdad, Inge. 2. La tapa de una botella, ¿sirve? Lo que tú quieras. Si funciona, funciona. A ver, lo que no quiero es que los mismos estén dando ejemplos. O sea, está bien, es ideal. Pero hay 23 personas, así que quiero estas últimas 3 que me den gente que no ha participado. Ingeniero, ¿Ok? la lavadora de ropa, ¿Cuál sería la parte? la parte de los sensores de carga. Ok. Inciso B, función de la lavadora. Función, bueno, lavar la ropa. De Inciso forma C. automática. El inciso C sería los sensores de carga. Si la carga excede, no se puede lavar, no se puede iniciar la carga, digo, lavado, o si la carga es adecuada, sí se va a iniciar el lavado. Ok, va a coadyuvar a la función del todo. 2. A ver, ninguna chica ha participado hasta el momento. Escuchan solo voces de varones. Y hay muchas chicas en la lista, según veo. Así que los 2 últimos ejemplos quiero que los dé una chica, una mujer. Vamos. O llamo lista y no están. ¿Podría hacer un partido de fútbol? Un partido de fútbol, del todo. ¿Cuál es la parte? Ajá, los jugadores. Ok, inciso B. Sería jugar el partido. A ver, otra vez entonces. Partido de fútbol como un todo, función jugar el partido. No parece coherente. ¿Cuál sería el todo? Jugar el partido. Entonces, si el todo... No. El todo tiene que ser algo que pueda contener partes. Jugar el partido no es un todo. A ver, Necesita ayuda a su compañera, vamos. o sea, más o menos mi idea va, Inge, que, sería el partido de fútbol. Entonces, el... Jugar fútbol sería, Inge. Ya, pero el todo, ¿cómo representas el todo? O sea, está bien, jugar fútbol vendría a ser como la función del todo. La cancha de fútbol sería el todo. Ya, ¿la cancha de fútbol tiene la propiedad jugar fútbol? Sería más un equipo de fútbol es el todo, jugar el partido es la función y una parte podría ser el arquero. Ya. O con su compañera, como decía, entonces un jugador o un arquero puede ser, el todo es el equipo de fútbol, el inciso B sería jugar. El equipo tiene que jugar, tiene que competir. No importa el contrario, pero el equipo es el que tiene jugadores y arqueros. ¿Cuál sería el inciso C? María José. Los jugadores, o sea, mi idea iba que sin jugadores no podríamos jugar. No, está bien, el jugador es tu inciso B, es una parte. Perdón, tu inciso A es una parte del equipo. El jugador es parte del equipo. Y el equipo tiene la función jugar el fútbol. Ahora, en el inciso C, ¿cuál es la función del jugador como coadyuvante de esa competencia? ¿Jugar? Me chipé, Inge, lo siento. Seguimos ¿Cómo con... sería, Inge, ganar el partido? Jugadores. a ver, Melina, ¿ganar el partido sería función del jugador? Sí, es un objetivo que tiene. No, pienso que la función del jugador es jugar. Y tal vez la función del equipo sea ir a ganar. Podría ser diferente. A ver, quiero otro ejemplo. Seguimos con 2. Buen día. Adelante.
Un hospital, Inge. Hospital el todo. ¿Cuál sería la parte? Un doctor. Ok. Inciso B. Función del hospital. Asistir a las personas que están enfermas. ¿Ya? ¿Cuál sería la función del doctor para cumplir la función del todo? Dar tratamiento o diagnóstico a las personas que están enfermas. Para asistirlas. asistir en su salud. Ok, está bien. 1. El último. Una televisión y el control, Inge. Ok, televisión el todo, televisor el todo, control remoto una parte. Inciso B, función del televisor. Mostrar imágenes y sonido. Ok. Inciso C. Sería, o sea, permitir del control, ¿no?, el cambio de las imágenes y volumen del sonido. Digamos. Permitir interactuar con el televisor de tal forma que se pueda recibir una señal televisiva. Ok, está bien. Fíjense que no es complicado, gracias Claudia, no es complicado participar y pensar. O sea, la idea es pensar. Esta materia tiene que promover un pensamiento sistémico, pero si no pensamos, ¿cómo generamos el pensamiento sistémico? Leyendo no funciona. Es por eso que les decía que normalmente la parte teórica no la metemos como tema, porque no quiero que lean y se aprendan cosas de memoria, sino que se genere una capacidad. Y la única forma de generar la capacidad es pensando. Pensando, pensando y pensando. Esa es la idea. ¿Está bien? Ahora, traten de leer el de Akov otra vez porque nos va a seguir sirviendo para lo siguiente, para el día martes. ¿Ok? No van a tener tarea hoy día porque, bueno, la han cubierto. Esa es la idea. Voy a empezar a forzar un poco la participación para que evitemos la tarea a casa. Pero si no va a ocurrir, bueno, van a llevarse nuevas tareas a casa. Y vamos a empezar a multiplicar más bien la tarea. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas?